Vamos a la palabra, pero antes los invito a que me acompañen a una oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias nos han sustentado durante todo este tiempo. Te rogamos, Señor, una vez más, que por tu palabra y por tu Espíritu, tú sigas ministrando nuestros corazones. Señor, yo ruego tu gracia sobre mí para que me ayudes, Señor, y ser fiel portador de tu palabra. Aumenta, Señor, nuestra fe en ti. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, que eres nuestro creador, nuestro sustentador. Que no dudemos, sino que estemos plenamente confiados en tu poder, en tu fidelidad, en especial en este tiempo en el que vamos a iniciar un nuevo año. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, nos reunimos esta noche muy especial, cuando ya estamos próximos a entrar a un nuevo año. Pero dejamos un año atrás, este 2023, y debemos estar siempre agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que hemos recibido. Muchas de esas bendiciones ni siquiera las tomamos en cuenta porque pasan todos los días. Nada más el hecho de abrir los ojos cada mañana es una bendición. Y debemos disponer en nuestros corazones a un tiempo de acción de gracias. La acción de gracias precisamente es un momento propicio para dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Al mirar hacia atrás, recordamos momentos de alegría que hemos experimentado, pero también desafíos que hemos superado con la ayuda de Dios. También lecciones aprendidas en cada paso de nuestro camino. La palabra de Dios nos enseña a través de Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Dice, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No dar gracias cuando las cosas salen bien, como lo pensábamos. En todo debemos dar gracias. Y este versículo nos recuerda la importancia de que a pesar de las diferentes circunstancias que hayamos pasado en este año 2023, cada una de ellas tenía un propósito en nuestra vida. Quizá no lo entendamos, pero sabemos que el Señor en su soberanía tiene el control y sabe el porqué de las circunstancias que hemos vivido. Y por eso también debemos dar gracias. En este año que termina, hemos sido testigos de la fidelidad de Dios. Hemos sido testigos de su amor inagotable y de su gracia que nos sustenta día tras día. Al dar gracias a Dios, también estamos expresando nuestra confianza en su soberanía. Ese término, mis hermanos, confianza, que la menciono en todos los mensajes. Esa expresión de agradecimiento
refleja la confianza que tenemos en su soberanía. Reconocemos que todas las cosas que pasan obran para bien de aquellos que amamos al Señor. Esto es importante. Allí lo vemos en Romanos 8, bueno, si tal vez no está allí, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si todas las cosas son para bien de quienes amamos al Señor, agradecidos debemos estar por todas las cosas que nos pasan, aún las que no entendemos, y preguntamos, ¿por qué a mí? Al comenzar un nuevo año, mis hermanos, debemos ya agradecer al Señor y dejar atrás las cargas del pasado. ¿Por qué? Debemos dejar esas cargas para poder abrir nuestros corazones a las posibilidades que Dios tiene preparados para nosotros. Las posibilidades. Dice allí en el libro de Isaías 43, 18, 19. Dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibes? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Nos dice la palabra. No recordemos el pasado, que Él tiene algo nuevo para nosotros. Y es el momento oportuno cuando estamos próximos a comenzar un nuevo año. Esto nos lleva entonces a pensar en la necesidad de establecer metas para el año que viene. Yo creo que lo vamos a llamar un año de renovación y esperanza. Tengamos presente eso. Cuando pensemos, bueno, se inicia el 2024. Sí, es un año de renovación y esperanza. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que te da tanta esperanza? ¿Qué sueño tienes en tu corazón del cual no te atreves a hablar? ¿Qué nuevos comienzos necesitas? Y este es el momento oportuno cuando estamos prontos a comenzar un nuevo año. Establecer metas. Bueno, en nuestro caso, y para esta enseñanza, las metas son pasos para buscar objetivos o lograr propósitos. Cuando hablamos de metas, inmediatamente pensamos en acción. No podemos quedar quietos cuando establecemos metas. Ahora bien, se deben seguir las metas. Pero hay algo, y lo comentaba en alguna oportunidad con algún hermano, que estos términos de metas, de proyectos, de objetivos, de planes, de pronto son términos de la administración de empresas, se utilizan mucho. En esta carrera, en una materia que es evaluación de proyectos, se utilizan estos términos. Voy a hacer un proyecto y tengo que hacer un plan y tengo que calcular una meta y tengo que seguir ese proyecto a través de diferentes estrategias para lograr los objetivos. Entonces dice, pero esto
en nuestra vida espiritual como que no es como tan bien entendida. Mis hermanos, lo primero que debemos pensar y saber es que nosotros somos diferentes. Quizás esos términos en la administración afuera sí son términos, podríamos llamar seculares, pero aquí en nuestro entorno estos términos son para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque primero que todo nosotros somos hijos de Dios y debemos pensar en nuestras metas y propósitos como hijos de Dios. Dice Pablo en Gálatas 3:25, dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Asimismo es pertinente referirnos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Somos diferentes, somos especiales, somos hijos de Dios y en esa misma forma vamos a planear nuestro 2024, establecer dichas metas. De esta forma, entonces, para plantearnos metas, también es importante recordar lo que dice Pablo allí en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo Jesús. Por esto digo que para nosotros es especial establecer metas, tener propósitos. Cuando comienza un año, yo creo que todos aquí hemos hecho propósitos para este año, el año que viene. ¿Cuántos de esos propósitos los cumplimos? Se dice que ya el 15 de enero ya como que ninguno de esos propósitos se cumple. Pero nosotros somos diferentes y estamos hablando de un año de renovación y de esperanza. Y esa es la invitación en esta noche. Invitarlos a que se animen a establecer metas para el 2024. Ya vamos a hablar de ello. O sea que nuestras metas se deben alinear, ¿sí?, como lo que somos, hijos de Dios. No podemos perder nuestra identidad en Cristo cuando hacemos planes o cuando tenemos sueños. Muchas veces las personas quedan ancladas en el pasado, allí añorando lo que fue, lo que se vivió, lo que se tuvo, y se elimina el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros acoplar sus metas con el propósito de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. El ser humano nunca planea para fracasar. ¿O alguno ha hecho algunos planes para fracasar? No. Nosotros buscamos siempre para lograr la victoria. Por eso estamos hablando de que esos planes deben estar alineados con la voluntad y el propósito de Dios. Y lamentablemente se fracasa también porque no hay planeación. El apóstol Pablo decía allí en 1 de Corintios
9:26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Planeación, es esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos o llevamos una vida sin metas, sin saber lo que quieren ser, sin saber lo que quieren hacer? ¿Qué debes hacer para desarrollar metas? A veces se vive dando golpes al aire. Y ya hablamos de otro término, planeación. Debemos planear, porque una meta sin planeación se convierte simplemente en un deseo. Y los deseos se quedan allí y van pasando el tiempo y no se concretan. Vamos a desarrollar ya con esta introducción en mente, vamos a desarrollar 3 puntos. Espero que me acompañen en ver 3 puntos en este mensaje que hemos titulado Estableciendo metas para la gloria de Dios. Estableciendo metas para la gloria de Dios. Como han visto, he mencionado varios versículos de aquí y de allá. Tal vez hoy van a extrañar de pronto ese sermón expositivo de un pasaje en que vamos desglosando paso a paso. Estamos hablando de un tema y vamos a traer varios versículos para sustentar el tema de las metas. Metas para la gloria de Dios. Como todo nuestro mensaje, hay una idea principal. La idea principal la encontré allí mismo en la palabra, en Proverbios 16:9, y dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La misma palabra nos está hablando de planear, pero siempre Dios es quien guía nuestros pasos. Y de todos estos versículos que vemos y que vamos a comentar, hay uno que me parece especial, como dejarlo como el versículo principal de estudio. Jeremías 29:11. Mira lo que dice la palabra. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darles un futuro y una esperanza. Una esperanza. Un año de renovación y de esperanza va a ser este próximo año. Entonces estamos hablando, mis hermanos, y la invitación, y los animo a establecer metas para nuestro próximo año. Me preguntaba, bueno, ¿por qué es que las personas no establecen metas? Hay varias razones. Una, por ejemplo, es tal vez falta de conocimiento y dice, yo no sé cómo establecer una meta y llegar a ella. ¿Sí? No sé. Falta de conocimiento. Otras personas que tienen un enfoque negativo de la vida son las personas que toda su vida la ven como nublada, como en oscuridad. Comienzan a decir, no, esa meta, eso no va a salir. Eso no va a funcionar. Yo no soy capaz. Yo creo que Dios no me va a ayudar en esto. Son personas negativas. Hay otras personas que no establecen metas por temor, por miedo al rechazo, por miedo a la derrota. Pero hay que intentarlo. Y todo lo que intentamos no se pierde.
así no logremos la meta, pero todo lo que hicimos nos sirve para volver a intentar. Y ya hemos corrido un camino para lograrlo. Otros creen que no es necesario establecer metas. Alguien piensa, bueno, pero dado de que Dios es soberano y Dios está en control de todo, pues no es necesario planear ni estipular metas. También están aquellos que se han acostumbrado a vivir el momento sin ninguna proyección del futuro. No sé, mis hermanos, si lo han visto. Tal vez en nuestra juventud actualmente, muchos jóvenes no proyectan el futuro, como que viven el día a ver qué pasa en el día. No hay ese deseo de tener una meta y de luchar para llegar a ella. Alguien dijo que el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Ahora bien, a pesar de todas estas razones por las que las personas no se colocan metas y no planifican su vida, la palabra de Dios nos muestra que Jesús mismo hizo planes y nos dio ejemplo. Permítame, rápidamente voy a leer algunos versículos donde Jesús mismo hizo planes. Dice allí en el Evangelio de Mateo: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Él planeaba la labor que le decía a los discípulos que tenían que hacer. Dice allí también en el Evangelio de Mateo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ven ejemplos de planear, de tener metas, de tener esa ambición de cumplir unos propósitos. Pablo también hizo planes. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Dice allí en Romanos: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto, también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Vemos allí. Y ahí, leyendo la palabra, encontré desarrollo de estrategias. Ese es otro término, ¿no? Para cumplir una meta, yo tengo que desarrollar ciertas estrategias. Los discípulos lo hicieron. Y miren este ejemplo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Estrategias.
Esto no es ajeno a nuestra vida espiritual, todo lo contrario. Por eso vamos a ver principios bíblicos para establecer metas. Son de esos 3 puntos, son muy concretos. Entonces el primero es este, principios bíblicos para establecer metas. Recordemos nuestra idea principal. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Principios, vamos a ver. Ahí quienes están tomando nota. La vida planeada y el arduo trabajo son ventaja. Son ventaja. Proverbios 21:5 dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Qué lindo proverbio. La Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Como punto B, dependencia de la soberanía de Dios. Al hacer planes, debemos establecerlos a la luz del soberano control de Dios sobre nuestras vidas y depender de Él con corazón humilde, con corazón sumiso. Acompáñenme allí a Santiago 4:13-16. Dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Esto es planeación, ¿verdad? Alguien está planeando, este año vamos a hacer esto. Pero dice el versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo nos dice, bueno, pero entonces vale la pena establecer metas, tener planes. Pero miremos el versículo 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Sin palabras, allí está. Debemos decir, si el Señor quiere. Punto C. Hablamos de una planeación calculada. Debemos considerar lo que se requiere para alcanzar nuestras metas. Vamos allí a Lucas 14:28. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Eso es planear. Planear si yo tengo las herramientas para cumplir esas metas, si cuento con ellas. Y tenemos que nuestras metas siempre, mis hermanos, deben buscar la gloria de Dios. El mundo enfoca las metas en el hombre, pero el cristiano y la Biblia en Dios. Dice 1 Corintios
10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es lo que debemos pensar cuando nos sentamos a establecer metas. ¿Cómo establecer una meta? Nuestro punto número 2. ¿Cómo establecer una meta? Bueno, primero, como lo decía, debemos enfocarnos en la gloria de Dios. La vida del creyente debe enfocarse en glorificar a Dios. Cuando te preguntan, mi hermano, mi hermana, cuando te preguntan, bueno, ¿y cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú qué respondes? Yo estoy aquí para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. O sea, deben tener la motivación principal al establecer una meta, el honrar a Dios y darle toda su gloria. Debe determinar exactamente lo que tú quieres en cada área de tu vida. Cuando estemos allí, en ese proceso al cual los invito para comenzar el año, tenemos que establecer en cada área de nuestra vida qué metas vamos a proponernos cumplir. Así es que cuando establezcamos metas, hagámoslo de una forma sencilla, no tan confusa, y pensemos en metas realizables. A veces uno dice, bueno, yo quiero para el año 2024 ir a la NASA y llegar a la Luna. No va a suceder, ¿no? Algo más razonable, algo que esté de acuerdo con nuestra vida y con las necesidades que tenemos. Tenemos que poder medir esas metas. Mire, este aspecto es muy importante. Cuando uno establece una meta, si no tenemos la forma de medir, pues no vamos a ver el resultado y no sabemos cuándo. Entonces, en la administración se llama esto indicadores de gestión. Quiere decir que, bueno, yo le hago seguimiento a mi meta, al plan que he desarrollado y veo si estoy atrasado, si voy bien, si voy mal, ¿sí? No para hacer todo y al final darme cuenta de que está mal todo, ¿no? Sino paso por paso vamos midiendo la efectividad de nuestra meta. Hay que ponerle fecha. Y esto nos falla mucho, ¿no? El año entrante voy a hacer tal cosa. ¿Pero cuándo? No, el año entrante. Y entre un año en diciembre estamos aquí en la cena y ¡ay! Otra vez lo mismo, no hice nada. Coloquemos fecha. Esto lo voy a hacer a partir del 1 de enero y lo voy a hacer durante el primer trimestre. Debemos ser disciplinados en ello. Y debemos, obviamente, desarrollar un plan. Por lo general, nos quedamos a veces es con los sueños y los deseos y no desarrollamos ese plan. Muy bien, mis hermanos. Voy a dar un ejemplo para entrar a mirar las áreas muy rápidamente en las que debemos establecer metas. Si tú deseas bajar 12 kilos el otro año, es necesario desarrollar una estrategia para lograrlo. Puede abandonar el azúcar por completo, dejar de comer después de las 6 de la tarde, hacer ejercicio 3 veces a la semana, no volver a usar el ascensor. Cada una de esas estrategias puntuales se convierten en peldaños que nos llevan a alcanzar nuestras metas. Ahora vamos a hablar, allí hay una listica de áreas, ¿no? Estableciendo metas en el área, primero coloquen área espiritual.
Y la colocamos de primero porque tiene prioridad. Esa es nuestra prioridad. Yo pregunto, ¿no te gustaría tener una relación más íntima con Dios? ¿A quién no le gustaría crecer espiritualmente y tener una relación más íntima con Dios? Ese es el propósito para el próximo año. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, hablamos de que la oración es fundamental. El devocional diario es importante. Pero ¿qué otras estrategias podemos tener? Bueno, ¿por qué no te propones a estudiar un versículo por semana? Aprenderlo. Un versículo cada semana. Dentro de un año, cuando estemos aquí en la reunión, va a decir, me sé 52 versículos. Porque tuve el propósito y mi meta era aprenderme un versículo semanal. En el área ministerial, otra estrategia allí en el área espiritual. Debemos estudiar. Además de nuestro estudio diario de la palabra, además de nuestro tiempo de oración, la iglesia está ofreciendo cursos. Y comenzaremos el año nuevamente formal con nuestros cursos de discipulado básico o de fundamentos bíblicos. Entonces, por lo menos digo, tengo la oportunidad, tengo el privilegio de poder compartir con mis hermanos en nuestros estudios bíblicos, que son claves para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión de la palabra y para nuestro crecimiento espiritual. Y debemos también asistir a la iglesia todos los domingos. E insisto, todos los domingos. La palabra nos dice, no dejen de congregarse. Aquí no aplica el pico y placa. Acá es todos los domingos debemos congregarnos. Allí, esto es un ejemplo para establecer esas metas para el 2024 en nuestra área espiritual. Ahora miremos en el área ministerial. Alguien dijo que es imposible conocer a Jesús y no amarle. Y conocer a Jesús y no amarle, y amarle y no servirle. Si amamos a Jesús, debemos servirlo. Y hay muchas formas de servir. Tal vez cuando hablamos de área ministerial decimos, servir en la iglesia. ¡Qué bueno! Sí, yo quiero servir aquí en la alabanza. Bien, hay un proceso. Estamos atentos a ello. Que quiero servir en el cuidado de los niños o en la enseñanza de los niños. Esa es una forma de servir. Somos una iglesia pequeña, pues hay áreas que todavía no tenemos para desarrollar. Pero si nos ponemos a pensar, yo quiero servir en la obra del Señor. El hecho de compartir el evangelio con tu vecino, con tu familiar, estás sirviendo al Señor. Comentar sobre Jesús, evangelizar, animar a esa persona a venir a la iglesia. Eso es otra forma de servir. Ahora, si miramos el área personal, ya tenemos área espiritual, área ministerial, área personal. Bueno, estas son las cosas que uno desea alcanzar. Ya di algunos ejemplos, pero para mí, ¿alguien ha deseado escribir un libro?
o publicar un libro. Escribirlo una cosa, pero publicar otro libro. Ese es uno que tengo ahí yo guardado de mis metas, pero no sé si alcance el 24. Pasa el tiempo tan rápido, pero bueno, ya tengo ahí acumulados varios apuntes. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Estudiar. Aquellos que están en la universidad, jóvenes, en la universidad, que a veces dicen, bueno, este semestre no lo voy a hacer. No, me voy a proponer a terminar, a estudiar, a capacitarme. Hay tantos medios en los cuales nosotros podemos desarrollarnos personal y profesionalmente a través del estudio. Obviamente, también cuidar de nuestra salud, el ejercicio, la comida sana. Si a alguien le gusta el arte, decir, bueno, este año me voy a proponer a pintar 6 cuadros. ¿Por qué no? Eso es parte de nuestro desarrollo personal. En el área familiar, mis hermanos, estas son las cosas que tú deseas alcanzar en relación con tu familia. Y esta área se puede dividir en metas para la pareja y metas para con los hijos. Por ejemplo, ir de vacaciones en diciembre a Santa Marta, a San Andrés o más lejos. Esa es una buena meta para la familia. Tener una cita cada 15 días con uno de mis hijos. Una cita especial, un almuerzo donde me reúno con mis hijos o con uno de mis hijos y hablo. Obviamente también invitar a salir a mi esposa por lo menos una vez al mes. Y veo que codean allí. Esas son áreas de tipo familiar. En el área económica, y la dejé aquí también, porque este es un área difícil y es un área que genera bastante complicaciones. Si tu meta económica es ser rico, ser millonario en el 2024, eso no es una meta legítima a la luz de la palabra de Dios. No. Estamos hablando de establecer unas metas, por ejemplo, salir de deudas, tener un manejo financiero estructurado, salir de deudas o poder invertir o ahorrar, de pronto invertir en arreglos de la casa o la compra de una casa. Eso es una inversión. Eso debemos hacerlo también. Y es la recomendación cuando se sienten a establecer las metas para este 2024. Entonces son en las áreas espiritual, ministerial, personal, familiar y económica. Punto número 3, el último de nuestros puntos. ¿Realmente deseo lo mejor que Dios tiene para mí? Sería como en pregunta. Nuevamente repito, ¿realmente deseo lo mejor que Dios tiene para mí? Recordemos nuestra idea principal. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Estarías dispuesto a hacer lo que se necesita para alcanzar las metas que te propongas para este 2024? Esa sería una pregunta general. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a hacer lo necesario para cumplir? Porque miren, mis hermanos, tengan en cuenta que si quieres seguir recibiendo lo que has estado recibiendo, entonces sigue haciendo lo que has venido haciendo. Pero recordemos que nosotros estamos pensando en un 2024, en un año de renovación y de esperanza.
Entonces la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿realmente deseo lo mejor que Dios tiene para mí? ¿Deseo realmente que Dios haga lo mejor por mí? ¿O prefiero hacer lo mejor que yo pueda en mi vida solo? Recordemos, mis hermanos, lo que es la vida a la manera de Dios. Es un continuo deseo de ser la persona que Dios quiere que yo sea y poder cumplir esas metas que Dios me ha ayudado a definir. Dios, mis hermanos, siempre provee los recursos, las herramientas y los talentos necesarios para cumplir su propósito en nosotros. Vemos el caso de personajes en la Biblia, la historia de Noé, que todos conocemos. ¿Sí? La tarea que tenía que hacer, la meta de él, pero Dios le dio todos los recursos, todo lo que necesitaba. Lo podemos ver en la historia de Moisés, de Josué, David contra Goliat. La motivación era siempre defender el nombre del Señor. Dios los respaldó a todos, los equipó y les dio los recursos. Esto es un aliciente para sentarnos en este par de días que quedan a establecer nuestras metas para el año que viene. Y vemos en la vida de Pablo que después de su encuentro con el Señor, de luchar, cuando luchaba contra la iglesia, su meta inmediata fue proclamar la fe del Señor por todo lugar. Y luego vemos allí en el libro de Hechos, el Espíritu lo escogió junto con Bernabé para salir en su primer viaje misionero. Luego vinieron otros viajes y su vida se movía alrededor de esa meta. ¿Cuál era? Compartir el Evangelio. Y Dios le daba todos los recursos, todo lo necesario para que cumpliera esa meta. La meta más importante para Pablo encontramos allí en Colosenses. En esa carta a los Colosenses dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento. Esa era la meta de Pablo, que todas las personas que le escucharan fueran llenas del conocimiento. La meta de Pablo era conocer a Dios de tal manera que fuese transformado a la imagen de Cristo. Por eso dice allí en Filipenses, dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Él seguía adelante. Tenía un propósito. Y ese es el ejemplo para nosotros. El testimonio de Pablo es un testimonio que se afina mucho con nuestra vida. No desistir, seguir adelante. Y quiero terminar planteando una pregunta. ¿Deseamos nosotros lo que Dios tiene para nuestras vidas o nos conformamos con lo que la mediocridad tiene para ofrecernos? ¿Seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo para seguir obteniendo lo mismo que hasta ahora hemos recibido? ¿O estamos dispuestos, mis hermanos, a cambiar lo que hemos venido haciendo para obtener lo que no hemos podido obtener? Dios
está de nuestro lado. Él está allí para fortalecernos, para motivarnos, para darnos todo lo que necesitamos para alcanzar esas metas que están alineadas a su voluntad. Si es que Jesús reina en nuestro corazón, si es que hemos creído que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna, dándonos la posibilidad de tener una relación verdadera con Dios. Si es así, mis hermanos, estamos listos para establecer nuestras metas. Dios bendice las metas que lo honren a Él primero, que sean motivadas por amor, que cumplan sus propósitos para tu vida. Entre algunos de los propósitos de Dios están que le honren a Él, ser parte de su familia, pertenecer a una congregación, ser cada vez más como Cristo, servir a Dios y compartir el mensaje de su vida. Si tus metas, mis hermanos, son parte del cumplimiento de uno de estos propósitos, Dios las bendecirá. Si se establecen en fe. Que recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nunca va a dejarnos solos. Allí en Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, las metas, podríamos decir, para suavizar un poco, que son sueños con fecha de vencimiento. Todos debemos fijarnos metas, llevarlas a la acción. Y no importa la situación que estemos, no importa la edad, nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño y hacerlo realidad. Pero recordemos siempre, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. Leemos nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por este año que llega a su fin. En este momento de reflexión, reconocemos tu bondad, tu fidelidad a lo largo de todo este año. Te agradecemos, Señor, por cada día, por todas las bendiciones recibidas y por aquellas lecciones aprendidas. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido en momentos de alegría. Nos ha fortalecido también en los tiempos de dificultad que hemos pasado. Te agradecemos, Señor, por tu amor incondicional y por tu paz que ha guardado allí nuestros corazones. Señor, ponemos en tus manos para que nos guíes en cada decisión, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, Señor, tu bendición por nuestras metas y planes para el nuevo año. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén.